Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría poder estar acá compartiendo la palabra con ustedes un domingo más. Y qué alegría poder alabar y bendecir juntos el nombre del Señor, amén. Qué rico es poder estar juntos, qué rico es poder bendecir juntos al Señor. Estamos felices de poder estar juntos para hacer esto, congregarnos, compartir juntos, bendecir al Señor y ser y hacer iglesia, amados, amén. Recuerde que la iglesia tiene un componente esencial que es esto, la comunidad, el estar juntos, donde nos ministramos los unos a los otros, donde nos bendecimos los unos a los otros, donde cada uno trae de lo que el Señor le ha dado de gracia para bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o que ven luego esto por diferido, para que el Señor les bendiga grandemente y sea ordenándolo todo para que puedan estar también prontamente acá con nosotros. Amén. Amados, quiero partir haciendo un poquito memoria del maravilloso tiempo que pudimos compartir la semana pasada. Amén. Ahí en nuestro tiempo de acción de gracias, bendiciendo al Señor, agradeciéndole por su fidelidad, agradeciéndole por lo bueno que Él ha sido. Tuvimos un tiempo maravilloso. Los que no pudieron ir, se lo perdieron. Qué pena. Y crea al Señor para que vaya el próximo año. Porque no hay nada más que podamos hacer. Así que, pero póngale empeño al próximo año, crea al Señor que va a poder estar ahí, porque el Señor nos bendice grandemente en esos tiempos juntos. Tuvimos alabando juntos, compartiendo la palabra, comiendo rico, amén. Disfrutando una tarde y también tuvimos la bendición de poder celebrar esos tiempos de bautismos, donde creemos que el Señor obró gloriosamente en nuestros hermanos que tomaron ese paso, esa acción de reconocer su fe públicamente e ir a las aguas del bautismo, que es tan importante, es una ordenanza, tiene un valor sacramental para nosotros, porque como decía, ahí mientras estábamos compartiendo la adoración, en el bautismo, conforme la palabra nos dice, nos vinculamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Amén. Por eso, los que creemos en Cristo hemos de bautizarnos, ¿sí? La palabra nos dice eso. Los que creían eran bautizados. Si usted cree y no se ha bautizado, no le dé mucha vuelta, amado. El patrón de hecho es esto. Cree en Jesucristo, es bautizado. No es un evento especial, no es un evento súper nada. Es una forma de confirmar nuestra fe. Amén. Pero tiene este valor, ¿verdad? Nos vinculamos a Jesús así, en su muerte y en su resurrección. Amén. Como dice la confesión, ¿verdad? Está esta unión en el espíritu, ¿sí? De la señal y la cosa significada. Pero bueno, en cimiento se lo explico mejor. Inscríbase para el 2026 ya, porque no vamos a abrir, después les voy a contar más de eso. Bien, amados, estamos hablando acerca de los atributos de Dios y estoy seguro que si ha estado siguiendo esta serie, ha estado escudriñando, le ha bendecido mucho. Estoy seguro que su forma de relacionarse con Dios incluso ha cambiado, porque le ha conocido mejor. No digo que ignoraba o era un ignorante en todas estas cosas, pero hemos navegado por ciertas profundidades, ¿verdad? Y déjeme decirle esto, yo creo que justamente este es un tema que no es muy popular. Sobre todo el último tema que hemos estado hablando las últimas semanas, que tiene que ver con que Dios es justo porque es juez. Amén. Y como todo juez, tiene que juzgar, ¿verdad? Y esa palabra no nos gusta, nos resulta algo espinosa, ¿verdad? Porque a nadie le gusta ser juzgado, ¿verdad? ¿Cierto? Pero nos gusta juzgar. Pero el único que es juez es Dios, ¿sí? Y una de las cosas que nos tiene que quedar claro de esto es que Dios es juez y Él juzga. Y va a juzgar. Y que su regreso tiene que ver con esto, con que Él se va a presentar como juez justo. Y que Él es justo porque Él es un juez imparcial. Recuerde que para que nosotros podamos correctamente entender que Dios es bueno, necesitamos entender también que Dios es justo, porque no se puede ser bueno sin ser justo. ¿Amén? Eso puede sonar un poco obvio, pero
Es necesario que lo entendamos. Pero recuerde que la cuestión es esta. Nosotros tenemos que entender cuáles son las varas, las medidas, las plomadas de justicia de Dios. Para entender entonces cuándo una cosa es justa y cuándo no. Amén. Entonces, de ahí que hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de estas medidas de justicia de Dios. Para que nosotros podamos caminar efectivamente en esas medidas. Y la semana pasada, no, antepasada, comenzamos a hablar de esto. Y vimos que nuestro primer acercamiento con las medidas de justicia de Dios es el decálogo. ¿Se acuerda? Son los 10 mandamientos. Que de ninguna manera están obsoletos, ni están invalidados. Solo que como nos enseñó con toda claridad Jesús, todo eso se resume en amar. En amar a Dios y en amar al prójimo. Cuando nosotros caminamos en ese amor, nosotros vamos a estar haciendo estas cosas también. Si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a robar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a codiciar las cosas de tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a matar a tu prójimo. ¿Verdad? Es como el más extremo. ¿Sí? Si tú amas a tu cónyuge, no vas a cometer adulterio. ¿Verdad? Amén. Dígalo con fuerza nomás. Claro, porque es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Es así, está claro. No es que yo quiera meter ahí en algún tema en particular, es lo que dice la palabra, lo dice ahí, el decálogo. Es nuestro primer acercamiento. Pero si nosotros vamos escudriñando la palabra, nos vamos a encontrar que hay otras medidas de justicia. ¿Amén? Entonces, de ahí que yo quiero vincularme con lo último que estuvimos hablando. Entonces, yo quiero que veamos otra medida de justicia más. ¿Sí? ¿Ya no enchufamos todos? Bien. Entonces quiero que vamos a Mateo capítulo 25. Acompáñeme ahí. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer desde el 14, que es la parábola de los talentos. Y dice, Mateo 25 desde el 14, amigo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. En esta parábola vamos a encontrar
una medida que tiene que ver con la fidelidad. Amén. Fidelidad. Se requiere de nosotros que nosotros seamos fieles con aquello que se nos da, con aquello que se nos entrega. Seamos fieles. Y esta palabra nos va a enseñar cómo nosotros somos fieles con las cosas que tenemos. Y la forma de mostrar fidelidad con aquello que tú tienes es multiplicándolo. Multiplicándolo. Lo que a nosotros se nos da, lo que a nosotros lo que se nos pone en nuestras manos, nosotros hemos de multiplicarlo. Y cuando nosotros lo hacemos crecer, entonces nosotros estamos mostrando fidelidad. Esta parábola en particular nos habla de los talentos. Y los talentos, conforme a lo que dice acá, no es lo que nosotros ahora entendemos como talento, como una habilidad. Talento era un tipo de cambio, era dinero. ¿Sí? De eso está hablando acá. Dinero. Y dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Mire, un talento equivalía a 6.000 denarios. Y un denario, uno, correspondía a un día de trabajo. ¿Sí? ¿Eso es la matemática? Entonces incluso el que recibió uno recibió un montón. ¿Sí? Porque si el talento vale entre 5.000 y 6.000 días de trabajo, tirémoslo al mayor, significa que se le puso en sus manos el equivalente a 6.000 días de trabajo. ¿Cómo se vería con un talento? ¿Ahora entiende por qué era esa reflexión final del Señor? Eso fue lo que se puso en sus manos, ¿sí? Ahora, ciertamente nosotros podemos extrapolar esto no solo a nuestro dinero, sino a las cosas que se nos da, a las cosas que cada uno de nosotros tiene. Efectivamente podríamos extrapolar esto a los talentos y a las habilidades que nosotros podemos identificar. ¿Qué es lo que hacemos? Pero mira, ¿qué es lo que hacemos con lo que tenemos? Pero mira, incluso podemos hacer esto pensando en el Evangelio. ¿Qué hemos hecho con la verdad que se nos ha entregado? ¿Qué hemos hecho con la luz que se nos ha dado? ¿Cómo hemos sido fieles con aquello? Si hemos de entender esta fidelidad como multiplicarse, como crecer. Yo no estoy con esto intentando de poner las bases de visión celular ni nada. ¿Sí? ¿Se acuerda que era una metodología para hacer crecer las iglesias? Sino en el entendimiento de qué es lo que hacemos con lo que se nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, con la verdad que ha venido a nosotros? ¿Cómo hemos administrado este mismo cambio que el Señor ha hecho en nosotros? Hemos de multiplicarnos. Hemos de multiplicarnos. Hay una parábola antes en el capítulo 24 y luego viene la de las 10 vírgenes y luego esta, y estas 3 parábolas están de alguna forma vinculadas. Era la misma idea. Y estas 3 parábolas justamente tienen un cierto valor escatológico. Nos hablan acerca de cómo el mensaje es cómo es nuestra espera por el Señor, por la venida del Señor. Y esta parábola nos invita a esto, a que tenemos que no podemos quedarnos sin hacer nada mientras esperamos que el Señor venga. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir multiplicando.
Recuerde esto es la parábola. Vino el Señor, le entregó a cada uno conforme a su capacidad. Voy a tocar eso ahora. Y luego Él se va. Y estos personajes tenían que ser fieles con lo que se les dio hasta que llegara el Señor a pedir cuentas. A pedir cuentas. Y ese es el punto. No sabemos cuándo va a ser esa rendición de cuentas, pero va a ocurrir. Va a ocurrir. Y es por eso que nosotros tenemos que estar activos en el multiplicar aquello que se nos ha dado, aquellos que por gracia se nos ha entregado. Ahora, déjame entrar ahí. Por gracia, efectivamente, Dios nos ha dado. Digamos, acá como lo podemos ver, a cada uno de los siervos se le entregó. Pero esta parte es importante, mira, escucha. Dice, a uno dio 5, el 15, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno se le dio conforme a su capacidad. Mira, esto es justamente una medida de justicia. A cada uno se le da conforme a su capacidad. ¿Te acuerdas qué es lo que hace la justicia? O la medida de justicia, lo que hablamos la semana antepasada, nos guarda, nos protege. Y hace que también nosotros podamos proteger o cuidar al otro. Eso justamente hace esta medida, que cada uno tenga conforme a su capacidad. Porque si tú tienes más de lo que tu capacidad alcanza, hay muchos riesgos. Está el riesgo de corromperse. Está el riesgo de despilfarro. Está el riesgo de la pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Una forma de cuidado, de resguardo. De cierta forma es bueno que entendamos justamente, como nos habla la parábola, que podamos entender los talentos según lo que son acá, que es un tipo de cambio, es dinero. Porque ahí es más fácil de pronto entender eso. Y nos hace comprender algo también delante del Señor, que para que nosotros podamos ser efectivamente puestos sobre más, para que nosotros podamos crecer en cualquier ámbito, necesitamos ser fieles. Y ser fieles va a demostrar que nuestra capacidad está incrementando también. Si tú no sabes administrar el dinero, supongamos que cualquiera de aquí, una persona X, tiene problemas en sus finanzas, en su economía. Si esa persona, la razón por la que está ahí es porque es un mal, esta palabra nos habla de la mayordomía, si es un mal administrador, si es un mal mayordomo de los recursos, tú no vas a solucionar su problema dándole todas las riquezas del mundo. Porque lo que va a pasar es que en el corto, mediano, largo plazo lo va a perder igual. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. No tiene la capacidad. Y de nuevo, ahí viene el riesgo de que se corrompa, de que lo despilfarre, de que lo pierda. No se va a solucionar el problema así. ¿Por qué le digo esto? Porque esto puede ayudarnos a conducir nuestra oración también. Las cosas en nuestra vida no solo se van a solucionar porque Dios nos da en cualquiera de nuestra vida. Necesitamos también aprender. Necesitamos crecer. Y en ese crecimiento, si nosotros nos mostramos fieles, entonces nosotros nos ponemos en una posición donde efectivamente Dios nos puede dar más. ¿Cuál es nuestra reflexión rápida en esa?
Puede haber cosas que, amados, que si no las tenemos, mire, piensa en algo. Hay algo que de pronto tú le has pedido a Dios y tú dices, pucha, Dios no me ha dado esto, Dios no me ha bendecido con esto. Ahora piensa, rápido, ¿será que no tienes la capacidad para administrar eso que le estás pidiendo al Señor? Si Dios es justo, ¿por qué va a poner más de lo que tú puedes administrar? Te va a romper, te va a quebrar. El dinero nos ayuda, esto es más fácil. Si no sabes administrar 100, ¿por qué te van a dar 1000? Mira, piénsalo tú fácil. Si tú fueses el administrador y tuviese gente, piensa en los hijos. Si tú ves que tu hijo no es capaz de administrar 100, ¿tú le darías 1000? Si lo haces, eres un necio. Pero el Señor nos da sabiduría. Amén. No lo hagas, lo vas a corromper, lo vas a romper, lo vas a rajar. ¿Qué es lo que necesita? Mostrarse fiel. ¿Y cómo tú muestras que eres fiel? Que sabes administrar, sabes llevar la mayordomía. Y en términos muy, muy, muy concretos, ¿cómo lo es? En que sabes multiplicar aquello. Sabes multiplicar. Aprendiste a multiplicar aquello que se te ha dado, que ha sido puesto en tus manos. ¿Ves? Eso es una medida de justicia. No puede ser puesto en nuestras manos más de lo que nosotros somos capaces de administrar. No puedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a ser fieles. Y aprender ahí donde estamos, con aquello que nosotros tenemos, saber multiplicarlo, hacerlo crecer. Y cuando nosotros estamos ahí, estamos en esa plataforma, entonces nosotros de alguna manera nos mostramos delante de Dios también que estamos listos, estamos capacitados para ser puestos sobre más. Eso es lo que le decía el Señor. ¿Se acuerdan? Esta es la reflexión de aquellos que actuaron bien. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y mira que aquí hay algo interesante de la parábola. Te acabo de demostrar que no era poco. No era poco. ¿Cuál es el tema? Es que en la medida que tú vas avanzando, ese donde estás, ahora este es tu poco. Y si tú eres fiel con este nuevo poco, entonces tú puedes ir por sobre más. Mira, un talento eran 6.000 denarios. Eran 6.000 días de trabajo. Este le dieron 5. ¿Ves? 6 por 5, 30. Una locura, amado. Lo jubiló. Con buena jubilación. Pero claro, ¿ves? ¿Qué era eso? Eran 30.000 días de trabajo. Ahí después usted haga la matemática. ¿Cuántos años podría haber vivido con eso? Ingeniero, por favor. ¿Ves? Era un montón. Pero aún así, ¿ves? Porque aquí está vinculado el corazón. El que tenía 2 y el que tenía 5, ¿qué hicieron? Lo multiplicaron. Mira, el que tenía 5 y el que tenía 2, ellos sí que tenían razones para haber dicho, con esto no hago nada más, pu. Estoy listo. Gracias, Señor, literal. De aquí a que vuelva ya estoy solucionado ya. Pero aún así multiplicó.
¿Por qué? Porque, tal como lo dice el Señor, porque fue un buen y fiel siervo. Entonces no se trata de cuánto o si se tiene o no. ¿Ves? Es una cuestión del corazón. Fidelidad. Fidelidad. Amado, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Estamos a fin de año. Una reflexión. ¿Qué has hecho con lo que se ha puesto en tus manos? Por eso, amado, nunca digas un consejo pastoral. Nunca digas en tu oración, mira, Señor, si yo hubiese tenido más. Amado, si no hiciste con poco, esta es la enseñanza. Si no hiciste con poco, no ibas a hacer con más. O sea, así de sencillo. Si no hiciste con 100, no ibas a hacer con 1000 tampoco, amado. Fiel en lo poco. Significa fiel donde estás. ¿Qué hemos hecho con aquello que se nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con aquello que Dios ha puesto hoy en nuestras manos? O hace un tiempo en nuestras manos. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo le hemos demostrado fidelidad a Dios? Ve que fidelidad no es solo decir que uno es fiel. Hay una forma de demostrar la fidelidad. Y conforme esta parábola es esto. Que crezca, que aumente. El corazón. Amado, esto extrapólalo a todo. Mira, en nuestra relación, los que estamos casados, no nos vamos a mostrar fidelidad con nuestro cónyuge solo porque estamos nomás. No, tenemos que hacer crecer esto. Tenemos que hacer crecer esto en nuestro caminar. Este amor que comenzó un día tiene que crecer, se tiene que desarrollar. Se tiene que multiplicar. Con hijos, pero también con nuestra relación en sí. Evidentemente partimos de la base en que vamos a estar juntos y ninguno se va a ir con otro. ¿Amén? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Pero la relación, el amor tiene que ir creciendo. Y para eso yo tengo que poner esfuerzo. Esfuerzo. Nuestra comunión con Dios, ¿se acuerda? Por eso les decía, esta perlita, vamos, tómela, abrácela. Es sencillo, pero es exigente. Es exigente. Entonces, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo vamos también nosotros a mostrar esa fidelidad a Dios? Porque estamos comprometidos en nuestra devoción con Él. Porque nos congregamos, porque oramos, porque escudriñamos, porque meditamos, porque le alabamos. Eso es ser fiel. Eso es ser fiel. Y cuando nosotros mostramos fidelidad, porque de acuerdo a esta palabra la fidelidad es comprobable, entonces podemos ser puestos sobre más. Entonces a veces nosotros nos vemos, Señor, dame aquí, Señor, dame acá, o Señor, ¿por qué no me has dado esto? Y mira, el Señor es bueno, amado. ¿Tú crees que el Señor está ahí con ganas de retenerte bendición? Pero amado, si nosotros no hemos demostrado tener la capacidad para sostener aquello, el Señor no nos puede dar. Mira lo que digo, no nos los puede dar, porque es en su medida de justicia, si nos lo da, nos rompe. Nos rompe. Pero como Él nos cuida y nos ama, Él está esperando que nosotros mostremos ser fieles ahí donde estamos. Ahí donde estamos. Entonces, en cada área de nuestra vida nosotros tenemos que hacer este análisis. ¿Estoy siendo fiel con aquello que el Señor me ha dado? ¿Estoy siendo fiel con esos recursos que me ha dado? Cuando analizas tus relaciones, analizas tu comunión con el Señor, analizas cosas más prácticas, tus finanzas, ¿eres fiel en administrar esos recursos? ¿Eres fiel en administrar tus finanzas?
¿Será que si alguno está corto, será que estás corto porque hay muy poco o porque en realidad eres un mal administrador? ¿Ves? Entonces esto nos va a llevar a un lugar donde nosotros vamos delante del Señor y puede que nos tengamos que arrepentir. Decirle, Señor, perdóname, pero tú eres bueno. Me arrepiento y quiero cambiar. Y cambias y haces el ajuste. Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos de toda y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero el Señor nos lleva ahí. Nos lleva ahí. Quiero enfatizar en un versículo. Vamos al versículo. Donde está el malo, el siervo malo. Al 24. 25-24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el 26 dice, respondiendo su señor le dijo, y Reina Valera lo pone como una afirmación, pero en realidad lo que viene ahora es una pregunta. En la Biblia textual aparece así y en la traducción contemporánea también. Voy a leer acá. Entonces dice, le respondió el patrón, dice acá, a este mal empleado, eres malo y perezoso. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿sabías que recojo donde no siembro y me beneficio de los frutos donde no aboné la tierra? Entonces, si sabías que soy tan exigente, lo correcto era que entregaras mi dinero al banco y cuando yo regresara lo recogería junto con los intereses. Esto no es menor, porque lo que le está diciendo el Señor, que hemos de entender que es Jesús, le está preguntando, ¿sabías que yo era así? Leámoslo como pregunta en Reina Valera. Él le hubiese dicho, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Él no le está afirmando que él es así. Él no le está diciendo que él es ese mal señor o mal patrón. Él está preguntando, ¿tú sabías que yo era así? Más necio eres, porque si sabías que era así de severo, ¿por qué mínimamente no llevaste esto al banco? Cabezón. ¿De dónde sacaste eso? Eso básicamente está diciendo el Señor. ¿De dónde sacaste esto? Que yo era así. Que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. ¿De dónde? Tú lo sabías de dónde. Pero si aún esa era la idea que tú tenías y eso es lo que tú pensabas, con mayor razón debiste haber hecho algo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Aquí dice, entonces si sabías que yo soy tan exigente, lo correcto era que entregara mi dinero al banco y cuando yo regresara lo recogería con los intereses. O sea, pásaselo a los que se dedican a multiplicar el dinero. ¿Ves? Si no estás multiplicando lo que tienes, mínimamente asóciate. Pásaselo a alguien, júntate con alguien que te va a ayudar a multiplicar eso. Lo que no tiene que pasar es que no hagamos nada. Y le digamos, no, Señor, es que tú eras muy severo, tú eras muy duro. ¿Y de dónde sacaste eso? Mira qué contradicción. Para nosotros ahora que entendemos todo esto, si entendemos que Dios es bueno.
Mínimamente debiste haber hecho eso. Llevarlo a los banqueros para que ellos lo multiplicaran y me entregaran los intereses. Lo mínimo que podía haber hecho. Pero no lo hizo, lo ocultó, lo escondió. Entonces luego dice, el 28, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Uf, se puso rudo. De nuevo, esto nos puede parecer en primera instancia y decir, esto es malo. No, la mirada correcta es que esto es justo. ¿Ves? Porque las medidas de justicia no son las nuestras, son las del Señor. Amén. Entonces mira lo que dice. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. ¿Y por qué se lo va a dar al que tiene 10? Si ya tiene, eso es lo que pensaríamos. ¿Para qué se lo va a dar al que tiene 10 si ya tiene mucho? Po? ¿Ves? Esta es nuestra medida de justicia. ¿Por qué? Si tiene 10, se lo da al que tiene 10 porque demostró ser fiel con esa cantidad. ¿Ves? Se probó que puede ser fiel con ese poco. Mira, él vino con 5 y trajo 10. ¿Y ahora cuánto va a tener? Dígalo con confianza y no es pedir. 10 más 1. Bien, excelente. ¿Ves? Se acuerda que aquí enseñamos de todo. 11. ¿Ve? Acaba de crecer una plataforma más. ¿Por qué? Porque fue fiel con ese poco. No sé si entiendes el sentido de la parábola. Que en realidad nunca es poco. Es poco a tus ojos. Es poco en esa plataforma. Porque para ir a la siguiente, donde estamos ahora, siempre va a ser poco. Y vas a ir a la siguiente, y ahora ese es tu nuevo poco. Pero en ese poco, que en realidad no es poco, o no necesariamente es poco, tengo un trabalengua, hay que demostrar fidelidad para poder ser puesto sobre más. Entonces, ves, nuestra lógica es, ¿por qué se lo damos al que tiene más? Porque ese que tiene más es capaz de hacerlo multiplicar, se ha mostrado fiel. ¿Ves? Esa es la medida de justicia del Señor. No le da más porque, démosle más para que tenga más nomás y este otro tenga menos. Es porque se mostró fiel. Se mostró capaz de multiplicar aquello que se le dio, aquello que el Señor le confió. Y al que no tenía, se le quita. Se le quita. ¿Y cuál es nuestro llamado entonces? A multiplicar aquello que el Señor nos ha dado, amados. Que no hay excusa que nosotros podamos dar delante del Señor. Lo que tienes, lo que se ha puesto en tu mano, tienes que hacerlo multiplicar, tienes que hacerlo crecer. Y si eres fiel en lo poco, mira, esto es una medida de justicia del Señor. Si nosotros somos fieles en los pocos que tenemos, el Señor nos va a llevar a más. El Señor nos va a poner sobre más, pero hay que mostrarse fiel. ¿Ves? Hay que mostrarse fiel. ¿Ves? Que por eso tienes que entender los atributos del Señor. Que el Señor no es bueno porque no me da. No, es que tú tienes que mostrarte fiel. Porque el Señor es bueno, pero el Señor es justo también. ¿Ves que los atributos de Dios caminan juntos? Entonces Dios es todo bueno y quiere bendecirte. Ya nos ha bendecido de hecho. Pero amados, hay cosas en las que si nosotros no nos mostramos fieles, no se nos pueden dar. No se nos pueden dar. Es así de sencillo. Porque Dios es justo. Dios es justo. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. ¿Por qué? Porque es fiel. No es porque sí nomás, ¿ves? Tienes que venir con el sentido de la parábola. No es que al que tiene le será dado y tendrá más porque sí nomás. Es porque se ha mostrado fiel.
Se ha mostrado fiel. Esto también nos sirve, amados, para también nosotros mirar a nuestro prójimo. Cuando ves a gente a tu alrededor prosperar, no seas mal pensado. Otro consejo pastoral. Este debe hacer cosas medias tránsfugas. Este debe andar con malos pasos. Mira, seguramente es porque es fiel. Es fiel. Es fiel en sus pocos, entonces es puesto sobre más. No seamos apresurados para juzgar. Recuerden que los juicios son del Señor. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Por no mostrarse fiel. Y al siervo inútil, ¿ves? Y aquí viene como contenido escatológico, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amados, tenemos que mostrarnos fieles. Fieles. Y para partir tenemos que reconocer esto delante del Señor. Señor, en estas áreas necesito ayuda. En estas áreas he sido un mal mayordomo, he sido un mal administrador. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y el Señor, en su fidelidad, nos va a llevar por esa senda de justicia, de rectitud. Pero vamos, nosotros tenemos que mostrarnos fieles. Porque en la justicia de Dios Él ha dispuesto esto, que para ser puesto sobre más hay que primero ser fiel en lo poco. Amén.